Muy buenas noches, ¿cómo están? Aquí volvemos con el abanico, como todos los lunes, de 20 a 22 horas, programa número 32, 32º de este junio ya, 2026. Recuerden, celular para mensajes 2664 74 70 73. Nuestro Instagram, El Abanico Vorterix. Nuestro canal de YouTube, El Abanico Vorterix. Y nos pueden ver, sintonizar, streamear a través de vorterixsanluis.com. Buenas noches, Mariela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Cómo te trata el frío? Vino de golpe, me parece, ¿no? Y se esperaba en realidad un poco de frío después de toda esta humedad horrible. Sí. Pero bueno, tuvimos un poquito de solcito hoy. Es verdad. Un poquito hubo. Va a estar toda la semana así bastante nublado, así que Y bueno, hay ya que... llega el invierno. Exactamente, no podemos pedir otra. Amo el frío, me encanta el invierno, así que lo lamento por los que no les gusta. Muy bien, les cuento de qué va a ir el programa de hoy. Vamos a tener dos entrevistas. Por un lado, vía Zoom en el segundo bloque vamos a charlar con el escritor Fabricio Capelli, escritor mendocino que hoy está viviendo en Buenos Aires, que justamente la semana pasada cuando lo contacté había recibido un premio por un concurso de cuentos de la Fundación La Lavandra, con su libro de cuentos El múltiple Tubalcain. Así que justo enganchamos que recibió el premio, estuvo el fin de semana en la feria del libro de Campana, donde él es, donde reside justamente en estos días, así que vamos a hablar un rato con él acerca de su obra, su trabajo, sus premios y demás. Por otro lado, nos va a visitar Mariano Melidone, que es artista visual, docente universitario y que hoy en día está llevando en la librería Sacha un seminario de dibujo con tijeras. Muy, muy interesante el tema que vamos a charlar con él, así que nos va a contar. Es escritor también, sacó un par de libros, ya los vamos a mencionar. Así que bueno, por ese lado van a ir las entrevistas del día de hoy. Y en el tercer bloque vamos a hacer un resumen, ¿por qué no? Un pequeño homenaje, ya que el sábado próximo es el Día del Escritor y a partir de su nacimiento se decretó ya hace unos cuantos años el Día del Escritor, sábado 13 de junio. Vamos a recorrer un poquito su vida, algunas de sus obras. Si me da el tiempo vamos a leer uno de sus cuentos. Estoy hablando de Leopoldo Lugones, un escritor que yo lo pongo en el mismo colectivo, en el mismo tren en el que ya está subido Mujica Lainez. ¿Por qué? Es de esos escritores que están a un costado, están olvidados, fueron prohibidos. Mujica Lainez fue prohibido. No en este caso Leopoldo Lugones fue taxativamente, explícitamente prohibido, pero sí hoy está, no se habla de Lugones como uno de los escritores que dio sobre todo el puntapié inicial para lo que se llamó la literatura del modernismo en la Argentina, Latinoamérica. Después vamos a charlar un poquito sobre ese tema. Pero me gusta ir sobre los escritores clásicos, sobre la literatura clásica. Nunca hay que dejarla de lado, sobre todo en estos tiempos donde hay mucha literatura que se publica, pero ya demasiada, y hasta qué punto no sé si realmente vale la pena. Pero bueno, eso es un tema para otro programa. Vamos con las efemérides, con nuestra musiquita de fondo que tanto nos gusta a los Beatles.
Un 8 de junio, un día como hoy, en 1903, nacía la escritora belga Marguerite Yourcenar. No sabía que era belga. Que también hoy, si recorremos su influencia, su literatura, podríamos decir que también ya a esta altura es un clásico, Marguerite Yourcenar, tan influenciable para muchos escritores y escritoras. Un 8 de junio también, en 1870, fallecía Charles Dickens. También hablando de influencia, bueno, Dickens creo que es del siglo XIX, es uno de los más importantes, uno de los exponentes más importantes de la literatura y que tanto influenció a muchos que vinieron después. Un 11 de junio de 1899 nacía el escritor japonés y premio Nobel en 1968, Yasunari Yawabata. En el 1900 nacía Leopoldo Marechal. Marechal también le vamos a hacer en algún momento un bloquecito que se lo merece tanto como fue Mujica y hoy Leopoldo Lugones. Como les decía, un 13 de junio nacía Leopoldo Lugones en 1874. En 1865 nacía William Butler Yeats, un escritor irlandés, premio Nobel en 1923. Otro poeta, en este caso portugués, también muy reconocido y una de las mayores influencias que tuvieron y que tienen hoy en día el mundo de la literatura, Fernando Pessoa, en 1888 nacía un 13 de junio. Como así también nacía Augusto Roa Bastos, el escritor paraguayo, en el año 1917. Y, cómo no nombrarlo, obviamente, el 14 de junio, el próximo domingo, se conmemora un año más del fallecimiento del maestro Jorge Luis Borges. Falleció en 1986. También a Borges, más que bloque, hay que dedicarle un programa, pero bueno, ya lo vamos a ir organizando. Como les decía, hoy en el tercer bloque vamos a tener un especial de Leopoldo Lugones, donde vamos a recorrer un poco de su vida política, ¿por qué no? De su vida obviamente literaria, un erudito para su época, Leopoldo Lugones, muy leído acerca de la historia, de la economía, de la filosofía, sobre todo la filosofía griega, y llamado, como decíamos hace un ratito, el primer poeta argentino y la punta de lanza de la literatura del modernismo en Latinoamérica, junto con Rubén Darío. Una vida bastante... Es como una montaña rusa la vida de Leopoldo Lugones en cuanto a lo político, incluso en cuanto a su vida personal. Ya lo vamos a ir descubriendo en un ratito. Y como les decía, si me da tiempo, vamos a leer uno de sus cuentos más conocidos, El Escuerzo. Lugones escribió en el diario La Nación, hacia los años 30, varios cuentos que salían publicados una vez a la semana en este diario, que nunca fueron recopilados oficialmente en un libro, pero sí formaban parte de una tirada semanal de cuentos que salía en el diario La Nación. Se llamaban Cuentos Serranos, justamente. Leopoldo Lugones nació en Córdoba, en un pueblo que hoy se llama Villa María de Río Seco, pueblo chiquito que está bien al norte de Córdoba, lindando casi al límite ahí de Santiago del Estero. Y como conocía obviamente mucho de la geografía, de la fauna de Córdoba, en algún momento se dedicó a escribir solamente cuentos, y en este caso lo llamó Cuentos Serranos. Veremos si llegamos y leemos
el esfuerzo. Vamos a escuchar un temita para terminar el primer bloque y ya dar paso al segundo, en el cual vamos a charlar con Fabricio Capelli. Recuerden el celu para mensajes 2664 74 70 73. Como nos dice Palo Pandolfo en Ella Vendrá, las marcas que surcan mi cara se secarán en su boca de agua. Un poeta enorme, Palo Pandolfo. Ahí vamos. Segundo bloque del abanico. Recuerden el celu para mensajes 2664 74 70 73. Y vamos a tener nuestra primera entrevista. En este caso vamos a hablar con Fabricio Capelli. Nació en San Rafael, Mendoza, en 1972. Es autor de La belleza del mal, Manifiesto de la neovendimia, Los perros mecánicos y Cuentos artificiales del 2018. Integró la dirección de las revistas literarias Mariposas Negras en San Rafael, en Mendoza, y Álgebra y Fuego en Campana, en Buenos Aires. Recibió el primer premio del Fondo Nacional de las Artes por su libro de cuentos, El múltiple Tubalcaín. Lo saludamos a Fabricio. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Me escuchás? ¿Me ves? Hola, ¿qué tal, Javier? Te veo, te escucho. Buenísimo. Si me escuchás. Perfecto, te vemos y te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo, la disposición. Y no sabía que vivías en Campana. Sí, vivo en Campana desde hace ya casi 25 años. Nací en San Rafael, estudié en San Rafael, en la UTN, me recibí y por cuestiones de trabajo, soy ingeniero, me vine para Campana y ya me quedé aquí en Campana. En realidad en el medio hubo como un pequeño lapsus, porque estuve trabajando en Brasil, en San Pablo, unos 4 años, y ya después también volví a Campana y ya estoy acá. Mira vos, sabes que, bueno, hasta hace 9 años viví en Campana toda mi vida yo. ¿En serio? Sí. Mira, qué casualidad. ¿Viste vos? La semana pasada cuando estaba viendo tu info, tu Instagram y demás, le digo a mi mujer, mirá, Fabricio, el escritor, este muchacho va a estar en la Feria del Libro de Campana. Bueno, después empecé a investigar un poco más. Claro, digo, si este chabón está viviendo ahí. Qué bárbaro, lo que son las cosas de la vida. Sí, increíble, increíble. Bueno, quería comenzar por preguntarte, ¿qué leías de niño? ¿Qué te llegó? O sea, si a través de tus padres, de la escuela, fuera de lo que era el material, digamos, educativo, ¿qué es lo que te llamaba la atención, lo que te gustaba leer? Ya sea de niño o de adolescente, ¿no? Sí, ahí en mi casa circulaban las lecturas, los libros. Me acuerdo que mi vieja estaba suscripta a esa vieja colección que se llamaba Capítulo, no sé si por ahí la tenés en mente, que era un poco de los clásicos. Argentina se vendía en los kioscos. Ajá, sí. Y algo empecé ahí a curiosear, estoy hablándote de 8 o 9 años, pero obviamente eran lecturas que para esa edad eran todavía muy elevadas. Digamos, el primer libro que me impactó, que fue un regalo, fue Pinocho, en una edición ilustrada, y después El Mago de Oz. Ajá. Es como que ahí se abrió el mundo de la literatura y me agarró y ya no me soltó más. Y hay un evento en particular que yo recuerdo, ya estoy hablando de, qué sé yo, 13, 14 años, ¿viste? Cuando aparecen esas cuestiones del mito fundacional del escritor. Tal cual. Y recuerdo que en este caso mi hermana, yo tengo una hermana menor, 2 años menor, la habían dado para leer en el colegio, era el colegio primario, con lo cual yo de haber estado en el último año de la primaria o el primer año de la secundaria, le dieron el Vizconde de Mediado de Ítalo Calvino. Ajá, sí. Entonces, todo lo que caía en mis manos obviamente era una procesadora de lectura imparable y lo empecé a leer, pero bueno, yo venía con un bagaje de lecturas realistas o de la ciencia ficción, porque me encantaba Julio Verne en ese momento, pero eran
cuestiones que uno puede pensar de la fantasía o de la ciencia ficción, pero siempre en este caso con una base racional científica. Claro. Al final del libro o al medio del libro se terminaba explicando ese prodigio, qué sé yo, planetario, por decir algo. Tal cual. Pero cuando apareció el Vizconde de Mediado, que a mitad de la novela al protagonista, al Vizconde, lo atraviesa una bala y lo parte en dos, el primer impacto fue, ¿cómo puede ser de que mate al protagonista a mitad de la novela? Yo veía el libro, que todavía me quedaban un montón de páginas, ¿cómo va a seguir esto? Y después seguía con cada una de las mitades haciendo sus peripecias, sus aventuras. Con lo cual ahí hubo un clic y que después lo racionalicé con los años. Obviamente en ese momento no me di cuenta, pero fue bueno, lo que puede hacer la literatura. Acá hay algo que va más allá de la realidad. Acá hay un mundo que se puede inventar y que se puede sostener. Y bueno, eso es lo que he tratado humildemente de emular con los años cuando ya empecé a escribir. Qué bárbaro. ¿Recordás el primer libro que fuiste a comprar por tu cuenta? Que dijiste, me voy a comprar este libro, a ver si lo consigo, me voy hasta la librería. No, la verdad que no me acuerdo. Los primeros libros siempre de regalo. Ajá. Y después pidiéndole a mis viejos plata para poder comprarme, porque siempre era como la voracidad de lectura no podía ser saciada con los libros que tenía a mano. Pero sí me acuerdo de una situación ya un poco más grande en donde, bueno, quería tener un libro, y bueno, y tenía, creo que, si mal no recuerdo, creo que tenía un cassette de Sting. Y en esa época estaban el tema del trueque, o que vos ibas a los puestos de revistas o vendías un libro y te comprabas otra cosa y así. Tal cual. Me acuerdo que en ese caso vendí ese cassette para comprarme un libro. No me acuerdo cuál, pero bueno, eran esas artimañas, ¿viste? Para conseguir material de lectura. Tal cual. Música por literatura. Música por literatura, y al revés también lo hice, porque soy fanático de la música, con lo cual en algún momento algún libro que no me copaba mucho fue canjeado o un trueque por música. ¿Y cómo llegás, cómo te pica el bicho de la escritura? ¿De niño, de adolescente o ya en la juventud? Ya en la juventud, durante la secundaria, por lo que recuerdo, y a principio de la universidad, un poco como un pase natural, al menos en mi caso se dio así, de ir acumulando todas estas cuestiones de lectura y tratarlas de llevarla o de emular ese efecto que producía la lectura en la escritura. Al principio con algunas poesías, de hecho había como un grupo de amigos que de alguna manera nos habíamos juntado ahí en tribu y tratábamos de hacer más o menos lo mismo, que traficábamos ese tipo de lecturas de autores, recomendaciones y nuestros propios escritos. Pero justamente cuando llegué a Campana, antes en San Rafael, habíamos hecho con este grupo un grupo literario que se llamó La Secta Literaria, en donde ahí sí empezamos a hacer publicaciones comunitarias. O sea, el hecho de, como un paso previo a ese gran evento, me parece a mí, de todo un escritor, de poder publicar su primer libro. En este caso eran los primeros libros, pero todos juntos. Estoy hablando de un grupo de 10, 12 personas. Y pudimos hacer eso por 4 o 5 libros, que es como una entrada en calor previa bastante buena. Claro. Porque las presentaciones de libros y todo eso, bueno, de alguna manera las confrontábamos en grupo, en banda. Tal cual. Con ese bagaje llegué a Campana y, bueno, vos que viviste en Campana seguramente te acordás del bar La Estación. Sí. El primer fin de semana que llego ahí a Campana, voy al bar La Estación, como empezar un poco a explorar la ciudad, la movida, y había pegado en un pilar de ahí de bar La Estación un afiche de un taller literario que empezaba Marisa Mansilla, una profesora de lengua y literatura ahí de Campana, digamos, una prócer de... Exactamente, vos lo dijiste. Y bueno, fue una cosa increíble porque, digamos, con esto que yo venía, que era obviamente autodidacta, empecé el taller de Marisa por muchos años, y ella me dio las herramientas para un poco saber qué hacer y manipular todas estas cuestiones que yo traía, ¿viste? En la espalda. Y eso la verdad que me ayudó mucho. Y eso de alguna manera desembocó
en el primer libro que publiqué, que fue como un rejunte de esos poemas que yo traía, ya con los indicios de algunos cuentos cortos, como viste, empezar a abrir ahí un poco la huella del cuento, que después con los años empecé a explorar un poco más profundamente. Claro. ¿Cómo es tu rutina de laburo? ¿Tenés días en los que escribís o es al azar, es cuando tenés ganas? No, trato de ser perseverante porque, bueno, yo trabajo, como dije recién, soy ingeniero, con lo cual hago el trabajo de lunes a viernes por la mañana hasta la tarde, con lo cual siempre estoy, aunque sea escribiendo algunos párrafos, como tratar de mantener el ejercicio. De alguna manera yo funciono o gesto la idea mentalmente, y la voy rumiando durante bastante tiempo. De hecho, mi proceso de escritura es bastante lento, realmente, Ajá. porque no solamente durante la gestión de la idea, que una vez que está completada, la voy llevando al papel, sino después es como que genero muchas iteraciones de corrección. Incluso cuando escribo un texto, un cuento o una novela, la dejo ahí, y cuando la dejo ahí te estoy hablando, Javier, de meses, incluso a veces un año largo, Ajá. y sigo con otras cosas y al tiempo la retomo para una corrección, un poco tratando de olvidarme de los efectos de escritura y ver cómo funcionan en los efectos de lectura, como un lector semivirgen, no virgen del todo, pero como un lector que un poco se olvidó de los mecanismos que trataron de hacer funcionar ese texto. Y ahí, bueno, lo voy palpando, lo voy testeando y veo cómo funciona. Y te encontrás en esa vuelta de lectura, ¿te encontrás vos, quiero decir? O por ahí te pasa que decís, wow, esto tiene, Sí, tiene un, tiene un lindo recorrido, un lindo sí, por ahí viaje. digo, wow. Por ahí digo, wow. Y Claro. por ahí digo, no, esto, ¿cómo se me pudo haber pasado? Esto hay que corregirlo. Es como que se mezclan esos efectos, pero sí, en algunos aspectos, no tanto el wow, pero sí ciertos párrafos que dice, che, yo escribí esto, pero no porque sea hiper genial, No, sino no te porque entiendo. eso aparecen ideas o cosas que uno dice, bueno, ¿qué cuestiones funcionan a veces en la escritura que después, una vez que las tiraste, quedan ahí y bueno, de alguna manera después las recuperás? ¿Te cuesta cerrar el texto en el sentido de que, listo, hasta acá es la última corrección y lo largo y lo dejo y ya está, ok, acá llegó el final, no vuelvo a corregir, a tocar nada más? No me cuesta, a pesar de que, como comentaba recién, es un proceso largo de correcciones y de reescrituras. Cuando llega un momento en que digo, no, el texto acá está bien, puedo dejarlo, lo puedo soltar. Ok, Y quizás llega la instancia de publicación. Eh, Quizás todavía no me ha tocado en algún momento cuando, si alguno de los libros que he publicado se tienen que reeditar, yo creo que alguna cosita voy a toquetear. Porque como claro. después, viste, siempre descubrís algún detalle. No cosas profundas, pero bueno, siempre de alguna manera, en mi caso, el texto no es que queda 100% completado. Ok. ¿Cómo, ya hace unos años, pero cómo te agarra el premio del Fondo Nacional de las Artes? ¿En qué estadio, digamos, de tu laburo de escritura? Bueno, el premio del Fondo Nacional de las Artes es con el segundo libro de cuentos. Yo ya había publicado el primero, Cuentos Artificiales, por Ajá, Factotum, sí, sí. y había empezado ya a escribir, y ya tenía el múltiple Tubalcaín, Ajá, y a veces los premios sirven como en mi caso, como un tester de efectos de lectura. Es decir, bueno, a ver, esto que yo estoy escribiendo, que a mí me parece que está bueno, que funciona en este tipo de lector que recién comentaba, veamos qué sucede ¿podés con poner otros para atrás? lectores. Y bueno, me acuerdo, mira, justamente son esas cosas que quedan cristalizadas. Era pandemia, porque esto fue el 2020. Exacto. Y me acuerdo que estaba trabajando, pero en oficinas totalmente desoladas,
porque era el régimen en donde ya se podía volver, porque el premio fue alrededor, creo que de octubre, noviembre del 2020, o sea que ya habíamos empezado a volver un poco a los ámbitos, pero en este caso algunos días íbamos algunos a trabajar y otros días otros, con lo cual en la oficina en ese momento estaba yo solo, trabajando en la mía, y de repente suena el celular, y bueno, me llaman del Fondo Nacional de las Artes, y bueno, imagínate lo que es la alegría, pero la alegría por esta cuestión de decir, bueno, hay algo que funciona. Hay algo por ahí que en algún lector está replicando. O sea, ese primer lector que yo soy, ese efecto que en algún momento pensó, construyó, pulió, puede estar replicando en otros lectores. Y eso para mí es una de las cosas que son más satisfactorias de la publicación y de la escritura. Cómo después el texto empieza a propagarse sin rumbo, uno es como que ya le suelta el control, eso que tuvo tan controlado y tan ahí en ese mecanismo, tal cual, le suelta el control y empieza a replicar, y eso cuando vuelve realmente es satisfactorio. Y un impulso impresionante para seguir escribiendo. Que bueno, que después de ese libro empecé a escribir en pandemia una novela que todavía está inédita. Okay. Así que bueno, sería en algún momento cuando aparezca, sería como la primera exploración en la novela. Quería volver un cachito atrás. Cuando suena el celular y te dicen, ¿qué tal? ¿Usted es Fabricio? Sí, mire, lo llamamos del fondo. ¿Cómo es? ¿Es, como dijiste recién, acá hay algo que... o es, vamos, carajo, o sale algo, digamos, quiere decir. Y el corazón así, cuando claro. Justamente fue así como vos dijiste. Hola, Fabricio Capelli, sí, te llamamos del Fondo Nacional de las Artes. Porque digo, si me están llamando por algo debe ser, ¿no? Claro. Sí, es como... sí, es ese efecto de alegría, de como muchas sensaciones juntas. Después uno como que empieza a destilar, yo soy mucho de racionalizar posteriormente ese tipo de cosas, pero lo que generalmente recuerdo es como esa aceleración de la circulación sanguínea en el cuerpo, como que esa primera sensación en el cuerpo, el primer impacto es en el cuerpo. Claro, tal cual. De esa noticia que te están dando. Y ya más acá, bueno, la semana pasada con el concurso de EBWARD, ¿cómo te llega ahí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ahí fue una sensación similar, lo que pasa que el ámbito fue diferente porque en este caso la Balandra armó una ceremonia de anuncio de los premios de forma virtual, con lo cual habían invitado a los 24 finalistas, por lo que comentaban ellos, habían recibido alrededor de 2.000 cuentos, y de esos 2.000 habían preseleccionado 24, y de esos 24 en esa ceremonia anunciaban, realmente inédito porque nadie sabía nada, anunciaban los 11 cuentos que van a participar de la antología más el cuento ganador, o sea, los 12 finalistas. Tal cual. Entonces armaron la ceremonia en donde primero iban anunciando cada uno de los antologados. O sea, los primeros 11. Entonces empezaron con el 11, el 10, 9 y así, bueno. Yo no aparecía, llegaron al 3, al 2, y nada. ¿Qué te pasa ahí cuando llegan al 2 y no estás? ¿Qué te pasa? Y yo dije, bueno, acá qué puede ser, o el premio mayor, que sería genial, o bueno, a seguir participando, ¿qué vas a hacer? Lo que ellos hicieron, que estuvo bueno, es que antes de anunciar el nombre del cuento y del autor y del cuento también, hicieron con cada uno de los antologados el mismo mecanismo, es como que comentaban brevemente de qué trataba el cuento y después decían el nombre del autor. Con lo cual el autor, cuando ya escuchaba un poco eso, es como que ya te dabas cuenta que estaban hablando de tu cuento. Con lo cual cuando empezaron a decir, bueno, vamos a anunciar el cuento ganador, es un cuento que ocurre durante el siglo XIX en La Pampa, dije, ok, bueno, listo, a ver, a primera coincidencia. No, ahí ya está adentro, ahí no ahí dije, bueno. Es muy de ingeniero, primera coincidencia.
Pero bueno, viste, vos decís, qué sé yo, no sé, 2000 cuentos, uno qué sabe. Aparte, unos jinetes que van por la pampa, y lo que más nos llamó la atención, un efecto de unos ñandúes que aparecen, dije, bueno, ya está, Listo, adentro. los ñandúes están ahí, están adentro. Así que yo creo que el mismo efecto, el corazón así, tu, 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 tu. Y bueno, cuando, cuando dijeron, no lo podía creer. Sinceramente no lo podía creer. No lo podía creer, ¿por qué, Javier? Porque este cuento es parte de una nueva serie de cuentos. Este cuento justamente viene como proceso de escritura después de la novela que te comentaba recién, y es otra forma de escribir cuentos. De alguna manera yo siempre estoy explorando, me gusta la experimentación, Ujú. y después de haber publicado estos dos primeros libros que mostraban recién, dije, bueno, vamos a explorar otra forma del cuento, otra estructura. Entonces son cuentos más, como más largos, que despliegan más los escenarios, que despliegan más los personajes, y no se los había mostrado a nadie. En realidad, este primer cuento era, como te decía recién, como un testeo de lectura. Entonces, bueno, por ahí también viene una cuestión de decir, bueno, hay un camino que estoy abriendo, que me gusta abrir caminos de exploración, y que, bueno, de alguna manera también replicó en lectores al hecho de al jurado otorgar el premio. En cuanto a la novela, desde tu lugar, qué es lo que te da la novela que no los cuentos? Como escritor, Bueno, la digo. novela, sí, la novela me dio un proceso de escritura diferente. Es cierto como que arrastré, ahora me doy cuenta, ciertas manías o ciertos mecanismos típicos del cuento, A ver. que yo ya venía usando. Pero después, cuando fue avanzando el proceso de escritura, sí me permití esta cuestión de expandir, de fluir. Es más, creo que estos cuentos que estoy escribiendo ahora terminan siendo un rezago de ese efecto explorativo de la novela. Ah, ok. Y la novela está buena porque te permite irte, no te digo divagues, porque como decía recién, es como que el ingeniero de alguna manera sigue manteniendo el control, pero es como un divague, es como una exploración o ciertas lateralidades controladas, pero que permiten la expansión. Eso me gustó mucho porque salí del mecanismo del cuento en donde cada elemento tiene que tener una razón de ser para que después todo eso coagule hacia llegar al final, que me gusta ese método más del cuento clásico. En la novela, aunque hay un cierre, en el medio del camino hay exploraciones que no es que estén descolgadas de la trama, tienen algo que decir, pero más tangencialmente. Claro, exactamente. ¿Cómo te trataron en la feria el sábado? Me trataron bárbaro. Yo la feria fue la sexta edición. Yo Sí. había participado en la primera, Ujú. después no había participado y volví en esta eh, para presentar Tubalcaín. Impresionante la forma que ha crecido. Ahí la hicieron, bueno, vos que conocés, en el Club Campana, en un Sí. gimnasio que es enorme, y muchísima gente, y siempre lo lindo de las ferias, bueno, de la circulación de la gente, del conocimiento de otros escritores que están en la ciudad, que están en la misma que la tuya y que a veces no los conoces. Eso está bueno. Eh, y bueno, y después de presentar el libro y de hablar de literatura, que a mí me encanta hablar de literatura y de hablar de todo lo que está alrededor de la literatura, es como que si me cebás puedo estar mucho tiempo hablando de eso. Está perfecto, buenísimo. Vamos a las recomendaciones. A ver qué libros nos podés recomendar. Vamos a las recomendaciones. Bueno, mira, estuve viendo, estas son lecturas hará más o menos muy recientes unas, Ajá, otras de un año y medio atrás. ok. La primera es este libro de Mark Fisher, que se llama Lo raro y lo espeluznante. A ver si ahí, creo que está ahí. Perfecto. Ahí está. Lo raro y lo espeluznante. Bueno, Mark Fisher era un filósofo
británico, también un crítico cultural. Murió hace relativamente poco, bueno, se suicidó, y tiene una obra filosófica muy copada, que la ha venido publicando hace varios años la editorial Caja Negra. Él es más conocido por su libro que se llama Realismo Capitalista, pero tiene este libro en donde explora estas estéticas de lo raro y de lo espeluznante, Ajá. que es como que despliega un poco el concepto, diferencia el concepto de lo siniestro, que es un momento el famoso ensayo de Freud, y él explora esta cuestión de lo raro y lo espeluznante. Lo raro, digamos, dos preguntas muy fáciles, pues el que le interese léalo porque está bueno. Ajá. Lo raro es eso que está en un lugar en donde no debería estar, y lo espeluznante, eso que no está en ese lugar en donde debería estar. Ejemplos muy rápidos, de lo raro, que por ahí es un concepto que más nos llega, que son las pinturas de Magritte, esas cosas raras, como que algo que nos cierra. Ajá. Incluso por ahí la tradición del género fantástico rioplatense, muy, muy presente en Cortázar, un ámbito familiar que aparece o irrumpe un hecho extraño, eso bien lo raro. Okay. Y lo espeluznante, esas ausencias, que eso, un barco encallado en el medio del océano donde no hay tripulación. Sí, esto es espeluznante. Espeluznante es una traducción medio que por ahí en nuestro idioma español tiene mucho impacto, porque la palabra que usa Fisher sería más con lo tenebroso. Lo espeluznante es como que tiene más impacto. En cambio, Claro. por ahí me parece que va mejor lo tenebroso, qué sé yo, un bosque solitario. Es la ausencia del humano en espacios. Claro, claro. Bueno, Lo tenebroso te da más tiempo, si querés. lo tenebroso te da más Los tiempo, es como una espeluznantes. sensación en el cuerpo, pero no es lo espeluznante que te choquea. Exacto. Perfecto, ya tomé nota de Esto eso. muy copado, a mí me resonó muchísimo, porque bueno, yo trabajo con esto. Mi literatura, los cuentos que escribo van por lo espeluznante, por lo raro. Y me encanta, o sea, soy un incentivador de la rareza en el arte. Así que todo lo que sea que nos puede llegar a dar algún tipo de efecto diferente y que nos pueda sorprender desde la rareza, bueno, bienvenido. Perfecto. Lo segundo es una novela de Saer, que un poco está en línea con lo que decíamos recién de Fisher, porque acá también hay una cuestión rara, pero acá está lo raro en la estructura. Esta novela es una del grupito de novelas que tiene Saer, las más experimentales. Esta novela es fabulosa. Esta la leí a final del año pasado más o menos, me partió la cabeza. Pero me partió la cabeza porque tiene la rareza en la estructura. O sea, es experimental desde la estructura, que también son cosas que yo trato de explorar, las formas diferentes de contar, romper las estructuras convencionales del cuento. Y acá hay algo que está buenísimo. La trama es relativamente simple, porque creo que cuenta un día o dos de una reunión familiar en Año Nuevo, Navidad, Año Nuevo, en una de las islas ahí del Paraná, cerca de Santa Fe, de la capital. Pero el tipo contorsiona tanto la trama que es genial. Y hay una parte final, particularmente en las últimas 10, 15 páginas o por ahí, en donde relata, yo creo que de lo que he leído, yo creo que es el autor que más se ha acercado a lo que es la simultaneidad en la narración, porque nosotros, que eso, en la vida real estamos hablando, vos, yo, invitamos a otras personas, hablamos uno arriba de otros, nos interrumpimos. Esa simultaneidad es muy difícil de replicar en la escritura, porque en la escritura hay secuencialidad. Entonces, de alguna manera, no podés evitar eso. Bueno, Saer yo creo que es el que más se ha acercado en la escritura de la simultaneidad a esta cuestión en la escritura de la secuencialidad, en esta cuestión simultánea. Está espectacular. Aparte, hay un universo, Saer, literalmente hablando, quiero decir. El otro día hablábamos con Diego Ortega, no sé si lo tenés a Diego Ortega. No lo tengo. Justamente de eso, hablábamos de distintos escritores y bueno, y hizo hincapié recomendó un libro de Saer que ahora no me acuerdo cuál es. Y bueno, y hablamos de eso, el universo literario de Saer. Él creó,
su mundo. Y bueno, es meterse ahí es un Sí, viaje. es no salir, te atrapa, porque bueno, tiene esta cuestión como ustedes hablaban del mundo, de los personajes que se replican, aparecen en unas novelas, desaparecen, después vuelven a aparecer. Entonces hay todo como una continuidad, pero cada una de sus novelas mantiene su singularidad también, Tal así que eso cual. Sí, sí, es muy sí. interesante. ¿Qué más? Bueno, el tercer libro es un autor argentino, no sé si lo tenés, que se llama Michel Nieva. No, no lo tengo Este ya. libro se llama Ciencia Ficción Capitalista. Yo a Michel Nieva lo descubrí hará también un año y pico atrás. Me partió la cabeza. Lo leí y todo lo que publicó, así vorazmente fui a leerlo. Tiene hasta ahora publicados, al menos que yo conozca, 2 libros de ensayo. Este es uno, el otro es Tecnología y Barbarie. Y después tiene novelas que son un delirio, pero un delirio copado. Ajá. Delirio copado. Como que trabaja la ciencia ficción. Por ejemplo, una de ellas, ahora no me acuerdo el nombre, imagina el derretimiento de los polos de la Antártida, con lo cual parte de la Patagonia quedó inundada, Ajá. con lo cual Argentina quedó dividida en dos y hay como un Caribe argentino, porque bueno, el clima ya es, bueno, a partir de ese escenario despliega una novela buenísima. Pero esta en particular desarrolla una tesis que es interesante, en donde acá en la bajada dice cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo. Explora un poco todos estos sueños que hoy vemos tecnológicos de Musk, de Zuckerberg, de Bezos, bueno, de todos estos tecnólogos, Ajá. cómo esto, de alguna manera, él cuenta, ellos declarados explícitamente grandes lectores de la ciencia ficción. Entonces, cómo él demuestra que permean esas lecturas de la ciencia ficción en estos sueños que ellos están, y la guita, en definitiva, que están poniendo en esta cuestión de la inmortalidad, de los viajes planetarios, de prolongar la vida a través de las tecnologías. Es muy Muy interesante este libro. interesante. Es Sí, un sí, autor, sí. me parece, para descubrir. Suena muy interesante. Qué bueno. Y después el último, que A este sí, ver. este lo leí. Sí, No, no, perdón. decime. Mirá que yo me embalo, Dale, vos, dale. No, y este sí lo leí hará un mes atrás. Se llama Fascismo Cosplay, que es de un filósofo cordobés que se llama Luis Ignacio García, también publicado por Caja Negra, que es una editorial tremenda. Y la bajada dice Crónicas del desconcierto en el laboratorio argentino. Lo que hizo Luis Ignacio García en este libro, él fue escribiendo hacia finales del 2023, principios del 2024, ya con la asunción de Milei, fue escribiendo crónicas en Instagram, y lo que Ajá. hace es recopilarlas en este libro. Sería como un diario de este experimento que él le llama, del desconcierto, y del cual estoy en completa sintonía. Y bueno, logra traducir el desconcierto, justamente. A veces cuando hay eventos desconcertantes en donde uno, por ser tan disruptivo, cuesta racionalizarlos, este libro ayuda un poco a racionalizar qué nos está pasando, y a partir de ahí, digamos, qué se puede hacer. Es muy interesante. Incluso es como que le encontré ciertas vetas de Fisher. Fisher muy capo en eventos complejos, poder llevarlo a palabras de entendimiento más simple. Y yo creo que este libro lo logra un poco traducir esta cuestión, qué sé yo, del desquicio, de la violencia, de lo vulgar y de todo lo que nos atraviesa, principalmente con la palabra. De la vida misma, justamente. La vida misma. Un poquito más exacerbada, pero la vida misma. Exacto. Fabricio, muchísimas gracias por tu disposición, tu tiempo. Felicitaciones por, bueno, el premio del concurso de Word. Y bueno, estaremos en contacto seguramente a la salida de la novela. A ver, ¿tenés pensado o tenés hablado algo ya o no? Sí, hay algo hablado. Vamos a Ah, ok. ver si llegamos a este año, si no, espero que sea el año que viene. Así que Bueno, genial. Cuando salga la novela, sí, volvemos a hablar.
Perfecto, buenísimo. Bueno, saludos a la gente de Campana desde acá. Dale, buenísimo. Serán enviados. ¿Tenés familia acá? ¿Has dejado Sí, familia? tengo mis viejos, mis hermanos, tíos, tengo toda la familia. Bueno, genial. Entonces, en algún momento cuando los visites, nos Sí, tomamos un sí, café y obviamente, seguimos hablando de obviamente. literatura. Buenísimo. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, abrazo. Chau, chau. Gracias a Adiós. ustedes. Mariela, todo tuyo. Tercer bloque del abanico. Hermosa la charla que tuvimos con Fabricio Capelli. Así que vamos a esperar su novela. Mientras tanto pueden ir leyendo Cuentos Artificiales y El Múltiple Tubalcaim, ambos editados por Factotum Editorial. Como les anunciaba en el primer bloque, vamos a estar hablando un poquito de Leopoldo Lugones, ya que el próximo sábado 13 de junio se cumple un nuevo año de su natalicio. Nació en 1874. Lugones fue, como les contaba, como les mencionaba, les decía al principio, un personaje, sobre todo desde la política, muy cambiante. Arrancó en su juventud siendo un anarcosocialista, pasó por el conservadurismo. En su última etapa, en la última etapa de su vida, fue un nacionalista, pero nacionalista tan nacionalista que apoyó el golpe de Estado del año 30 contra Irigoyen. Ya una vez que el golpe fue una realidad, él se fue alejando de todo lo relacionado con la política. Se toma como el punto máximo de su pensamiento nacionalista el texto que escribió unos días antes de este golpe, que se llamó La Hora de la Espada, donde pedía, donde decía que ya era necesario el tiempo del orden, de la mano dura, del poder bien ejercido, para que Argentina de alguna manera fuera vuelta a ordenar todo lo relacionado con la política. A partir de ahí se ganó muchos detractores y creo que por esa misma razón, como escritor, fue con el transcurso del tiempo dejado de lado. Así todo, si fuera así, no leeríamos a nadie. No leeríamos a alguien por su pensamiento político, porque le gustaba, no sé, le gustaba el vino, porque le gustaba el juego, porque es imposible. Siempre hay que dejar un espacio para apartar, para dejar de lado la vida personal de un escritor o de cualquier artista y dejarse bañar, digamos, por el arte en sí. Lugones, ya desde lo literario, fue el creador de la Sociedad Argentina de Escritores, fue presidente muchos años. Como les contaba también, fue uno de los pioneros, si no el primer escritor que dedicó su pluma al modernismo latinoamericano junto con Rubén Darío. En esto de modernismo hablamos específicamente desde lo literario. El modernismo trataba de darle una autonomía al arte en sí, porque era una renovación en el lenguaje, era un movimiento que se caracterizaba por una estética, una musicalidad de las palabras, de los textos. Había un uso importante de símbolos exóticos y lo que se quería también lograr era renovar la métrica de la literatura, tratar de hacer un cambio pero muy importante, donde la prosa, la poesía tengan una vuelta de tuerca, salir un poco de lo que ya venía recorriéndose desde varias décadas atrás. Por eso esto de modernista, de modernismo. Fue un
influenciador, una influencia muy grande, influenciador no, mal dicho, una influencia muy grande para escritores como Borges, como Cortázar, el mismo Saer. Como les contaba, escribió no solo novelas, ensayos y poesía, en esto de los relatos cortos, durante mucho tiempo se dedicó a escribir en el diario La Nación lo que él llamó cuentos serranos. En esto de que nació en el interior de Córdoba, de la provincia de Córdoba, en Río Seco, tuvo mucho contacto con la naturaleza, con los animales, con la flora. A partir de ahí dedicó varios años a los cuentos cortos. Como les decía, el más conocido fue El Escuerzo, La Salamanca, La Cruz de Sal, Los Perros Negros, El Cajón de Fierro. El Escuerzo quizás sea el más famoso. Trata sobre una superstición rural. Un hombre mata un escuerzo y a partir de ahí se genera toda una situación dentro de la casa donde vive. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa a la persona que decide matar a un escuerzo? La Salamanca, que se inspira en la leyenda popular, de esa cueva mítica donde el folclore, ese folclore en el cual se aprende la magia o las artes prohibidas. Los Perros Negros, el relato donde perros misteriosos que están de alguna manera asociados o presagian fuerzas extrañas. Este cuento tiene una leyenda oral muy, muy impregnada en el interior. Un fenómeno inexplicable, donde un hombre cuenta un episodio extraño que desafía de alguna manera toda explicación racional. Lugones jugaba mucho con este tema de lo real y lo sobrenatural. Hacía que el lector no termine tomando partido por ninguno de estos dos extremos, pero sí hacía que se encontrara en un remolino, en un laberinto donde lo real y lo sobrenatural se tocaban. En el año 2024 incluso se hizo una película en base a un cuento de Lugones, justamente El Escuerzo, dirigida por Augusto Sinay. Está en la página Cinear, ahí la pueden ver. No creo que esté en YouTube, me parece que no. Otro dato importante, ya más relacionado con su vida personal. Lugones se suicidó en 1938, el mismo año que Horacio Quiroga y un año después que Alfonsín Storni. Mucho se habló del suicidio y el por qué él había tomado esa decisión. En algún punto desde lo literario se decía que no había terminado de escribir su biografía de Irigoyen. Por otro lado, todas estas vueltas de la vida en cuanto a lo político lo tenían muy mal. No estaba seguro dónde pisar firme y realmente, entre otras cuestiones, hizo que tomara esta decisión. Una de las razones que más fuerte resonaba era el amorío que había tenido durante algunos años con una joven. Ya Lugones pisaba los 55, 56 años y se había enamorado de una joven de 16 años. Se veían escondidas, Lugones le escribía cartas que después fueron parte de un libro. Hasta que un día el hijo de Lugones, Polo Lugones,
muy conocido porque fue comisario de la ciudad de Buenos Aires, bastante siniestro porque fue el que inventó y el que primero utilizó la picana eléctrica como medio de tortura. Bueno, el hijo de Lugones, al enterarse de este amorío, va a hablar con los padres de la joven, Emilia, y les pide que hablen con la chica y corten la relación de alguna manera. Esto hace que la relación se quiebre y, ¿por qué no?, Lugones termina cayendo en una depresión. Se acerca un día cualquiera al recreo El Tropezón en el Tigre, donde se veía con esta joven Emilia, y ahí es donde decide terminar su vida. Vamos a ver un video donde una de las dueñas, cuyos abuelos eran dueños del Tropezón cuando Lugones se acerca a alquilar una habitación, cuenta qué es lo que pasó, qué es lo que le contaron sus abuelos respecto de esta decisión que había tomado Lugones, de suicidarse. Sí. Y esta es la cama a donde se mató. ¿Lo encontraron? La música va ahí. Sí, lo encontraron tirado, digamos, caído hacia aquel lado. O sea, sobre el costado. Sobre el sobre costado, el suelo ya en el suelo. Ajá. Sí. Y esto está así como... La habitación desde sí está así. Está. Ahora, bueno, por empezar usted me decía lo de la jarra, que veo que ahí tiene la jarra. Sí, y el vaso. Y el vaso que yo tenía entendido que era whisky, o sea, es un buen dato. No, sí. Ahora, también, no sé si será algo que se habrá inventado después, pero se decía que él había estado como forcejeando antes. Es decir, por eso yo le pregunté si no había habido ningún ruido, pero... No. O sea, encontraron Sí. como crispado, es decir... Claro. No es lo que Él le- tomó tranquilo. No se escuchó nada. Ajá. Pero ya era una persona, no sé, muy con preocupación, no sé. Claro. Sí. Pasando por un muy mal momento, Claro. probablemente. Claro. ¿Y eso que está en la pared? Es decir, bueno, además de la foto de él. Esta es la carta que él dejó escrita. Ajá. La carta que dejó cuando, digamos, como un... Él dejó esta explicando carta explicando que no culparan a nadie. que era su propia... Sí, voluntad, sí. ¿Y qué más dice? Según él acá dice, no puedo concluir la historia de Roca. Ah, sí, que estaba escribiendo en ese momento. Claro. Pido que no me sepulten, que me sepulten en la tierra, sin cajón y sin un signo que me recuerde. Prohíbo que se le dé mi nombre a ningún sitio público. Bueno, eso mucho no se mantuvo, ¿no? No reprocho a nadie, es el único responsable soy yo de todos mis actos. Pero según otros escritores que venían, según contaba mi abuelo, él se suicidó por una mujer, Ajá. se mató, que después, hará unos 30 años, vino esa mujer. Ah, sí, estuvo acá. Estuvo acá, quiso ver la habitación, Ah, ¿y usted la vio? yo no, Ajá. mis tías y mi padre y mis abuelos. Bueno, lo voy a filmar un poco porque es fuerte. Sí. ¿Este espejo estaba también acá? Estaba así el espejo, la mesa. Bueno. Es una gran historia. Sí.
Una pequeña reivindicación, un pequeño homenaje, un humilde homenaje desde el abanico para este escritor argentino que nos dejó muchísima obra. Y si tienen la oportunidad, entren en internet y van a ver algunos de sus cuentos serranos. Muy, muy, digamos, amigables para leer, conociendo el entorno en el que vivimos. Un año más de Leopoldo Lugones, el próximo sábado 13 de junio, Día del Escritor. Cuarto y último bloque del abanico. Como les decía en el primer bloque, tenemos la visita de Mariano Melidone. Sí, sí. Bueno, Perfecto. muchas gracias por venir, Mariano, por tu tiempo. Gracias por invitar también. No, por favor. Mariano, vos sos docente universitario. Sí, Y de la artista Facultad de- visual. Sí, sí. Ok, Facultad de Turismo y Urbanismo, Barranca Colorada. mira vos. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Estás ejerciendo? Sí. Ah, ok. Sí, 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 otra de las partes del quehacer. Es lo que da de comer, digamos. También. Lo que da de comer, sí. En las materias, en temas vinculados a cuestiones folclóricas, patrimoniales. Ajá. ¿Cómo llegas o cómo entras? ¿Qué es lo que te llama la atención de dedicarte desde la docencia a el folclore? Bueno, son todas motivaciones personales, gustos Ajá. que se han dado, que tengo, que sigo teniendo, ¿no? Porque hay otros que a veces no los vamos dejando en el camino, Tal cual, aparece es uno verdad. nuevo, ¿no? Pero unos que se mantienen. Siempre me interesó mucho la cuestión folclórica general, no hablo de folclore música, género musical, sino hablamos de la ciencia folclórica. Ajá. Del otro, ¿no? De ese otro diferente, de los tradición, que pueden ser más antiguas o más recientes, de ya esta altura de la humanidad en términos de la ciencia del folclore. Ajá. Y esos son temas que siempre me interesaron. Después, bueno, la cuestión patrimonial tiene que ver más también con una actividad vinculada al campo del turismo, de donde de alguna manera también vengo de ahí, Ajá. ¿no? Entonces, pero particularmente mi gran interés es la cultura y la naturaleza, las dos cosas a la vez, ¿no? Que es donde pasan las cosas. Y de alguna manera, bueno, viene también de lo absorbido en casa, en la casa natal. A ver. Por estar en una familia donde había curiosidades e intereses varios, ¿no? Y a mí siempre me llamó la atención eso, ¿no? El tema de dónde se viene, a dónde se va, más que nada de dónde se viene. Abuelos, yo nací en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores, y en el patio compartía con abuelos que habían venido de otras latitudes. Entonces, de repente, bueno, había curiosidad, yo tenía curiosidad en eso. Entonces, las músicas, realmente tradicionales que se escuchaban, folclore, de tipo folclóricas, bueno, me llamaban mucho la atención. Y de hecho, en la variedad de música que escucho, lo que tiene que ver con las músicas folclóricas, sean de acá o del mundo, son las que al fin y al cabo siempre me van quedando. Y bueno, y todo tipo de costumbre o cuestión identitaria, sociocultural, a mí me interesa. Que después termina en la parte de artista visual que ejerzo. ¿Cómo llegas a lo artísticamente visual? A eso creo, y estoy casi seguro, por no decir seguro, que en mi casa hubo el humor gráfico. El humor gráfico, la página de los chistes del diario, de las revistas. Sí. Historietas. Todavía guardo de un tío que me regaló libritos de Clemente. Los tengo guardados ahí como piezas de archivo. Después, bueno, después derivando entre Mafalda, Curiosidad por Mafalda y por un montón de otros. Uh-huh. Porque, bueno, obviamente soy... me encanta Inodoro Pereira, me sigue encantando todo lo que ha propuesto Fontana Rosa. Excelente, maestro. No, que es tremendo. Me acuerdo de una cosa muy linda que me pasó leyendo. A ver. Una de las primeras veces que me tomaba algún avión para irme a algún lugar. Me acuerdo que en la espera, me había comprado en el kiosco uno de los libros de Inodoro Pereira. Ya me estaba muriendo de la risa antes que arranque el avión, ¿no? Y pasa la cola de las personas para ubicarse, que yo. Y una señora así me mira y me dice: qué bueno que estés leyendo y riéndote de algo, qué sé yo, como que le llamó la atención todo eso. Y bueno, sí, es eso lo que tiene que pasar cuando leemos, o lo que tengamos que leer, qué sé yo, ¿no? Que nos pasen cosas, y que aparte que si lo ve otro, bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Exacto.
Y bueno, el humor gráfico. Por ahí me estoy olvidando un montón, ¿no? De obras de historietistas, de un montón. ¿Estudiaste o te capacitaste Después con Garecochea? Sí, me fui con Garecochea, justamente hablando de... Ajá, tal cual. en la escuela de Garecochea, Ujú. en la zona de Congreso. Estaba en la calle Salta, Mirá. la escuela, me acuerdo, era re lindo, fue como entrar en un lugar donde querías estar. Y estuve 2 años, me acuerdo. De hecho, ahí conocí, por ejemplo, a Goyo Maceo, que era el que hacía una tira en La Nación, Sí, me acuerdo. que era la que yo leía, que se llamaba Solcito, que era re simple, re linda, Sí. ¿no? Y que de repente me iba así yo, qué sé yo, y ahí apareció el tema del gauchito del Mundial 78, por ejemplo. Claro. Él lo había hecho, que en verdad lo había hecho originalmente porque era hincha de San Lorenzo, y lo cual también me alegró porque soy hincha de San Lorenzo. Entonces dije, Ajá. no, que el gauchito, claro, el gauchito de Boedo. Entonces que después terminó para el Mundial, bueno, toda una historia, ¿no? Pero, y bueno, y mismo con Garecochea, ¿no? De compartir con todo lo que aportó Garecochea. Y ahí empezó la cuestión vinculada con el humorismo gráfico y con el dibujo, darse el gusto de empezar a buscar la parte más formal de aprender a dibujar Ujú. de ese modo, ¿no? Claro. Y después, bueno, seguí andando. Siempre me di cuenta que me interesaron temas socioculturales, sobre todo, Ujú. para lo que hacía, ¿no? Me imagino que recién contaba lo de tus abuelos, la música, el folclore, las tradiciones. Sí. Todo eso hace una base o un material. Sí, total. De hecho, estoy queriendo... Una de las cuestiones de los proyectos que estoy teniendo ahí a la par de que vas haciendo más uno que otro, pero sabes que está ahí esperando su momento, es Ajá. una anécdota que tratar de recordar a mi abuela paterna, que era con la que tomaba mate en el patio, Ajá. a la tarde, se merendaba con la abuela. ¿Cómo a se llamaba? veces, la abuela Checha, Mirá. que era de parte serrana, acá en Izacate. Anécdotas de su juventud en el campo. Claro. Entonces de repente registrar sobre todo aquellas que me quedaron, que tienen esa gracia simple, Ujú. que digo, de alguna manera inspirado en eso, poder contarla para recordarla, para trascenderla, ¿no? También. Tal cual, exacto. Y me gustó esa idea de poder contar algo de eso siempre. Así que algo de eso también hay. Tal cual. Siempre creo que en las historias, me parece, o sea, hay historias en todos lados, todo el tiempo. Exactamente. Hay solamente, bueno, encontrarlas, ponerse atento para encontrarlas, qué sé yo. O sea, Material qué sé sale yo. por todos lados. Sí, sí. No, creo que a veces no hace falta ir muy lejos, ¿no? Ya Tal de cual. solo empezar a preguntar, aunque a veces hay cosas desde ya que son más complicadas y más sensibles en las familias, puede haberlas, ¿no? De todo, Sí, pues sabemos sí, que sí. pasa de todo. Pero mirá si no habrá historias ahí, no hace falta. Con solo ponerte a hablar con uno, preguntar, ya somos un Tal cual. culebrón. 1000 años de soledad. Puedes escribir en cada familia. Contame del librito En un lugar llamado Invierno. Bueno, esto es uno de los libros que yo considero que donde empiezo a trabajar más de en serio Ajá. la idea de la ilustración Ok. para relatos. Digo de lo infanto-juvenil, aunque no considero que lo pienso solamente para un público infanto-juvenil, yo lo pienso para todos. Ajá. En el sentido de que inclusive me gusta como objetivo que un libro sea podido leer en familia o una persona adulta con hijo, hija, sobrino, sobrina, nieto o el vínculo que haya, Ujú. pero que se genere eso, ¿no? Cuando le pase cosas, Ok. hablarle al niño o a la niña de esa persona adulta, ¿no? Exacto. Porque a veces hablamos como si no hubiéramos sido, hablamos de la infancia como si fuera una cosa ajena en donde Allá lejos. venimos de eso. Sí, tal cual. No nos podemos olvidar. Así que, y bueno, y invierno, bueno, tiene que ver con eso. De alguna manera es un relato que viene del, si querés, si querés catalogarlo, de una literatura infanto-juvenil, pero yo lo pensé en cuanto a las ilustraciones, pensarlo para cualquier persona que lo quiera disfrutar. Y esto, bueno, es de los tiempos que viví en Tierra del Fuego, que casi 10 años más o menos. Y ya viví acá cuando lo hicimos, este cuento, la autora, la escritora, todavía
vivía en Ushuaia, tuvimos una muy buena convocatoria que de la editora cultural de Tierra del Fuego, que es del Estado provincial, un Ajá. proyecto que no sé cómo estará ahora, pero que ha funcionado hermoso, increíble realmente. Mira la calidad del libro que se Sí, hizo. es lo que estaba viendo. Con un Hermoso las laburo hojas. previo de selección, de convocatoria, inclusive con el tiempo después mirá cómo son las vueltas de la vida, porque sé que por acá anduvo Zulma Martínez seguramente. Hace un par de Que si está programas. escuchando le mando saludos. A una tal Nora Serrano le mando saludos. Le mandamos también, saludos, por favor. ¿sí? Y me dice, bueno, ahora no me acuerdo quién era, pero me dice, vos sabés, Mariano, de que en tu libro una de las personas que me hablaba era de allá de Pergamino, donde es ella. Zulma, ¿no? Sí. que ahora está en Pergamino. Claro, por eso. Y Zulma me contaba de invierno que cuando lo vio, qué sé yo, véase en el comité ejecutivo de la editora, que yo dice, que no me acuerdo quién de estos era el que es de allá, de Pergamino Ah, también. mirá Mirá, que vive en Tierra del Fuego, mirá coincidencia que al fin y al cabo tuvo que ver con la elección de esto. Le digo, sí, ¿viste? Y a su vez me he enterado en su momento de que para ver el funcionamiento bueno que tienen cuando están las cosas, los proyectos bien hechos, Ajá. no el mío, sino la editora cultural, en este caso de que me acuerdo que a la Asociación de Dibujantes Argentinos, a ADA, le enviaron esto para que revisen que lo que nosotros en nuestro caso de los tantos proyectos que se presentaron, la Claro. calidad y demás para apoyarlo, ¿no? Y bueno, pasó eso, o sea que Excelente. y bueno, ahí surge, y queda invierno, el recuerdo helado, transpirando mientras lo dibujaba en carpintería. Qué bárbaro, qué bárbaro. Así que, y bueno, es eso, es la flora y fauna de un lugar que es el extremo sur de la Patagonia, esa que a veces decimos, el sur que se llama a veces, que es enorme. Y este es el sur del sur. Exactamente, tal cual. Entre Antártida y Tierra del Fuego sucede este libro que, bueno, a mí me gusta mucho porque aparte en este caso particular, en lo personal, puse muchas cosas en juego, en el buen sentido de la palabra poner en juego, ¿no? De poner en jugar, que fue inclusive hasta esto, estaba mirando acá, toda esta parte lo charlé con los editores, por Ajá. ejemplo, cuando se hacía la maqueta, para las cajitas de textos, acomodarla de acuerdo a la dirección de las ilustraciones, ¿no? Perfecto. Para Exacto. jugar con el escritor, ¿no? Claro, sí, que no sea al azar. Y Exactamente. fueron ideas que se me fueron surgiendo, no es porque yo me haya formado estrictamente en esto, pero son cosas parte de lo creativo que uno permite escucharse y darse el gusto de hacerlo y que del otro día te digan, che, buena idea, sí, dale. Y el que tiene más idea del diseño lo encaja desde el diseño y dice, che, quedó bueno, sí, funciona, vamos. Y particularmente acá yo ya venía trabajando, que es lo que más laburo, que es lo que me gusta hacer y me divierte mucho y estoy compartiendo, que es el dibujo con tijeras. Contame sobre eso. Que ¿Cómo te surge? Eso surge por algo que es el momento en el cual yo también, esto fue hace unos 9 años aproximadamente, Ujú. que yo estaba, mi llegada al Calvalle, íbamos con Cristina Miranda, casi como una peregrinación semanal a La Paz, al Galpón del Arte, al Galpón de las Artes Visuales de Félix Rodríguez. Ajá. Ahí estamos viendo algunas imágenes de tu Instagram. Sí. Bueno, eso es otro de los... Ese dibujo es casi todavía... Hoy lo considero como una piedra también de esas basales de mi trayectoria artística hoy un poco. Y en el caso de ir a aprender, a continuar aprendiendo con artistas, en el caso con Félix Rodríguez en La Paz, en su galpón, con Bruno Grisanti en pintura, y bueno, ahí compartimos con varias personas unos años, y en ese momento llegué a ganar un primer premio de un concurso de pintores paisajistas de La Paz. Ah, buenísimo. Siempre me gustó mucho, sigo haciéndolo, dibujante y pintor, al fin y al cabo de distintos modos, ¿no? Claro. Pero ya me estaba pasando un poco la cuestión, como que había cumplido algo que quería realizar con ciertos materiales, y después de repente dije, me estoy aburriendo, che. Y ahí me cruzo con Henri Matisse, pintor moderno, muy conocido,
que ahora en este momento justamente de sus obras, de toda de su obra, de su vida, se está presentando en Francia, en Grande Centro Pompidou y bla, 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 Ajá. donde buena parte de lo que él su aporte a lo moderno, que es su último año de la vida, que son sus dibujos con tijeras, él la llama pintar con tijeras. Ok. Hoy está siendo expuesto en el lugar, bueno, él era de ahí, ¿no? Obviamente, entonces... Tal cual. Pero bueno, son cajas de resonancia, ¿no? O sea, está en París, el personaje, bueno. Y digo, viene de ahí. Yo Tal dije, cual. che, qué divertido esto. Ajá. Dije, mira qué bueno, un libro que se llama Jazz, que hizo él, y donde él cortaba estos papeles cortados que él mandaba, cartones que mandaba a colorear y con acrílicos, creo, Ujú. lo hacía con acrílico en ese momento. O bueno, no importa, no era el caso, pintado. Y con eso él con una gran tijera iba cortando y armando para poder seguir pintando en el último trayecto de su vida, Ujú. ya con una operación y demás. Bueno, y dije, mira qué bueno, y el tipo reconociendo de que con todo lo que había hecho, el descubrimiento por un accidente, por un problema de salud, como que había llegado donde quería llegar. Tal cual. Dije, bueno, después de hoy, 9 años después, de estar haciéndolo a mi modo, en mi tiempo y en mi lugar, pero sí, obviamente, tomando esa idea para decir, che, porque por algo pasó acá, como tantas otras, ¿no? Una carbonilla, lo mismo, lo que uno toda Sí, sí, sí. es hacerlo siempre me lo propuse eso, en mi lugar, en espacio y tiempo, ¿no? En mi lugar, yo acá, ¿no? Y a mi modo hacer esto de dibujar con tijera y me enganché un montón. 9 años después digo, sí, obviamente. Es ¿Cómo como, no se iba a divertir tipo con esto si es hermoso? a eso iba. Es- Acá sigo, ¿viste? Es una vuelta a donde uno arrancó, quiero decir. En esto de la niñez, el Sí. jugar, las Sí. tijeras, los colores, los papeles, es la Tal vuelta. Tal cual. Porque aparte es eso, si bien después, bueno, fui mejorando qué materiales usaba, No, obvio. porque de acuerdo al gusto y demás, papel y tijera. Exactamente, listo, O sea, ya está. No es que tenés que salir a buscar una inversión en materiales Sí, sí, y sí. de nada. De hecho, los primeros que hice mucho, bueno, de hecho, este mismo que está acá, fueron con... para invierno no utilicé papeles como los que estoy usando hoy. Al contrario, fueron bastante modestos Sí, en sí. cuanto a calidad. Claro. Pero bueno, ahí pareció el gran trabajo de una diseñadora que tenemos acá en nuestra costa de los comechingones, que es Fernanda Corso, Ujú. en Los Molles. Ella me ayudó con la fotografía y con el diseño, para poder transformar. Porque de alguna manera yo, bueno, estaba adentro, bajo techo, cortando y armando imágenes, pensando y armando, bueno, toda una historia para contar en imágenes a partir del relato de Belém, la escritora. Pero bueno, también me imaginaba como pintor y dibujante de ambientes, temperaturas, bueno, un montón de variables que después, claro, iban a ir a la gráfica, iban en un libro. Claro, No era que un cuadrito colgado en la pared, tal que cual. ya, digamos, que por ahí acomodaba la luz de tal manera y ya está. Sí, ¿no? Acá sí, tenía sí, que sí. buscarle eso. Entonces, bueno, estuvo el laburo de cómo presentarlo, de la foto, en qué momento del día sacar las fotos. Bueno, hermoso. Un viaje. Tal cual. Lindo viaje. ¿Qué es lo que encontrás en la gente que participa del seminario Sí. a medida que van transcurriendo los distintos espacios? Quiero decir, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que ves vos desde el lugar de, ok, a ver, están trabajando? ¿Qué emociones circulan ahí? ¿Qué es lo que ves? Bueno, lo lindo desde que empecé porque en algún momento dije, y particularmente fue el año pasado, sobre todo que en La Magia, que es el estudio, taller donde comparto con Raimundo Lagresta el laburo, empecé a abrir, a compartir y a ver, una de las cosas que me gusta es de que los que siguen viniendo o han venido es que en buena medida se encuentran con mucha sorpresa, con grata sorpresa, observo yo, de algo que les genera una curiosidad, como a todos, porque al fin y al cabo, como propuesta de dibujo, no sería el camino habitual. Claro. Y creo que es una de las cosas que más me gusta a mí en mi experiencia personal, y ahora que la comparto con otras personas,
donde hay otra forma otro camino para dibujar y para pintar y para crear imágenes, donde yo observo sí que hay una satisfacción, donde se entiende que hay una satisfacción por el jugar, Ahí va. donde creo que, bueno, el juego sería el jugar. La sorpresa. La mencionabas sorpresa recién. por la forma de realizar, y que es lo que se puede lograr, inclusive cuando no se tiene mucha práctica previa en cuanto a técnicas de dibujo y de pintura. Entonces de repente si mirá, por este lado mira cómo se llega bastante bien y sin sufrir. Y se me hace que... sí, tal cual. Porque una de las cosas que tiene esto es de que si bien tiene detalles, no es que tenés que quedarte dándole bola todo a un detallecito, de más franeleando, como Sí, decíamos. sí, sí, Me quedó regrabado la palabra franelear de don Félix Rodríguez allá en La Paz. Estar dándole, que yo, no, esto es más, te requiere mucho laburo interno para poder hacer esos cortes, para lograr sí un detalle, porque también tiene esto que decía Matiz, de que de alguna manera es como un dibujo esculpido. Se trabaja, se dibuja, se corta el color para dibujar. Claro. No es que lo agregás al color, lo preparás, sacás el Entiendo. color y lo vas cortando y vas poniendo, yo está poniendo, Sí, sí, armando sí, la sí. imagen, todo. Pero aparte esto tiene capas. Entonces vos tenés capas que vas para arriba o para abajo, ¿no? Entonces de alguna manera vas para todo, agregando, sí, sí, claro. sí. ¿Viste? Van aprendiendo un montón de Y elementos. se me hace también Entonces, que no hay límite. No. O sea, donde la persona encuentra que, me salió esto. Se sorprende por esto. Sí. Ok, vamos por acá. Sí. Listo, ya está, ya... Sí, y de alguna manera encontrarte que lo podés estar haciendo. O sea, no es que estás ahí. Yo a veces pienso, cuando recuerdo por ahí por ahí con otras formas de dibujar, he visto, he estado en talleres y lo que he aprendido, cuando lo que más he tocado estar es como que de alguna manera, bueno, es como que por ahí los primeros tiempos son medios confusos, ¿no? Porque dices, Claro. ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo ¿Qué acá? estoy haciendo? Yo podría estar en mi Qué casa feo tomando mate. Qué feo lo que estoy haciendo, ¿no? Claro, sí, sí. Porque para el colmo, claro, uno espera sentarse y hacer como si fuera, no sé, Claro. Carlos Alonso. Tal No, cual. no sos Sí, ni sí, sí. Carlos Alonso ni Bernie. O sea, Tal cual. cada cual somos singulares, ¿no? Pero digamos, no, se empieza de a poquito y los trabajos de cada cual cuando empieza, pero y con la tijera de repente a mí me hace acordar mucho esa cosa espontánea también. Okay. Que yo veía mucho en lo que expresaba Matiz. Y sobre todo cuando pienso, qué sé yo, que aparte estamos acá en San Luis, en las zonas serranas, cordobesas, sanluiseñas, y bueno, en tantas zonas del norte del país y demás, o de la Patagonia mismo también, en los aleros, las pinturas de los ancestros, de la tierra nuestra, donde hacen unos trabajos, unos dibujos increíbles en paredes, ¿no? Cual. Y vos decís, y eso está... Y para ciertos artistas llegar a eso es un dolor. Sí, 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 ¿no? sí. Entonces vos decís, con este dibujo te permite cierta espontaneidad en los gestos y demás, donde de repente se llega realmente a buen puerto. Hermoso. ¿no? Así que bueno. Contame de la muestra. Que Y bueno, está y en ahora Amigos de en Merlo. este momento, claro, hace una semana, estamos con Cecilia Bon y con Marisol. Organizamos el año pasado, nos propusimos presentar una muestra en Amigos de Merlo, entre los tres, experimentar un poco lo que veníamos haciendo cada uno, compartiendo un taller de cerámica de Cecilia el año pasado. Bueno, Ecosistemas salió. De alguna manera proponer una cosa dinámica propio de la naturaleza, ¿no? Y de las culturas. Un encuentro entre nosotros y las propuestas nuestras que tienen que ver con cuestiones ambientales desde ya y de alguna postura filosófica de alguna manera. Excelente. Y bueno, estamos ahí hasta el 25 de junio. Ahora el 13, sábado 13, sábado 13, bien, sí. Va a estar Cecilia justamente a la tarde proponiendo una actividad, un taller que propone ella, medio sorpresa, en contexto de la muestra. Buenísimo. Así que invitar a todas las personas que se quieran acercar, porque está bueno, porque es otra manera de vivir la muestra. Tal cual. ¿no? Que eso es lo que proponemos. De hecho, yo en mi
en lo particular presento unas piezas de cerámica que concebí pensando en ilustrar un libro, otro poema que tengo por ahí dando vueltas con piezas de cerámica. Claro. Entonces, aparte haciendo algo diferente al papel, al dibujo con tijeras. Me gusta mucho. Me gusta mucho el trabajo manual. Creo que eso también las cosas, enganchando con la pregunta anterior, es eso. Creo que otra de las cosas muy satisfactorias que observo, que pasa, que me pasa y les pasa a aquellas personas que en los talleres, es que reencontrarse con el trabajo manual. Okay. Eso que para mí está siendo una clave, creo, para la salud en el amplio sentido de la palabra en la actualidad, el trabajo con las manos. Así que eso es otro dato interesante. Y bueno, y con la cerámica también, que hasta sé que parte de la broma es eso, ¿no? Que bueno, mucha gente le ofrecen como terapia anda a hacer cerámica en este momento. Bueno, que lo hagan porque está bueno. Ahí y aparte, cuando se aparecen un montón de cosas interesantes, ¿no? Haciendo arte, obviamente. Olvídate. Todavía pueden, más allá de que ya inició el seminario, sí, todavía pueden escribir, se pueden participar, pueden acercarse. Bueno, a ver, en este momento, bueno, el taller que estamos haciendo, este ciclo, este seminario, le quedan 2 encuentros. Ah, ok. Le quedan 2 encuentros, o sea, termina medio como así con el 20 ya para junio, para la vacación de invierno ya vamos cerrando esta primera etapa. Okay. Va a venir una segunda etapa seguramente para agosto, calculo yo, donde sí, en la librería Sacha Libros justamente estamos haciéndolo sábado por medio, cada 15 días un encuentro, por lo que bueno, hay que estar atentos ahí en cualquier momento. Exacto. En redes sociales está la información dando vueltas, sí. Y lo más probable que lo que quiero ver, bueno, ver si vuelvo a abrir ese espacio que era los viernes por la mañana en mi taller, para seguir haciendo. Pero bueno, que es una posibilidad. Okay. Pero, o sea, va a pasar. Va a pasar. Está. Ahora justo estamos ya entrando más en el cierre de esta primera etapa, bueno, como siguiendo un poco el ritmo del año y después, bueno, ya para agosto seguramente ya volvemos. Perfecto. Y hasta el 25-26 de junio la muestra en Amigos de Merlo. Exacto. Que ahí van a encontrarse con Picoroco, este personaje que tiene que ver con este... Que bueno, ya se movió del poema ese un poco, las piezas las dispuse de tal manera tratando de imbricarlas un poco con la propuesta de pintura y de cerámica de Cecilia Bon también y de María Sol. Así que, bueno, y como cerrando un poquito esta parte de la muestra de Amigos de Merlo, la idea de lo dinámico, la idea de que uno puede ir al mismo lugar, a sentarse en la misma piedra y mirar el bosque y saber de que no va a ser siempre lo mismo, no es estático, ¿no? Entonces de alguna manera queremos jugar con eso de acá hasta el 26, así que lo más probable es que ya en estos días, es más, diría que a partir del miércoles vayan pensando de si ya quienes estén escuchando, si ya fueron o van a ir, no se van a encontrar el mismo bosque. Exacto. En Amigos de Merlo. Esto es van a ver algunas puro. Cositas que se van a mover, van a aparecer, así que bueno, de acá la idea es cada por lo menos una semana de lo que quede aproximado, ir haciendo movimientos para esa idea de que está vivo, aparezcan cosas, se vayan otras, no sé. Excelente. La vida. La vida misma, tal cual. Mariano, muchísimas gracias por tu tiempo, tu disposición. Por favor, síganlo a Mariano ustedes. Melidone en su Instagram, y donde van a poder ver toda la información acerca de todos los proyectos que tiene en mente y las clases, los seminarios, los talleres que va a ir dando, sobre todo en Sacha Libros. Y recuerden, hasta el 25 de junio, la muestra también en Amigos de Merlo. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias a ustedes. No, por favor. Nos vamos hasta el próximo lunes. Gracias, Mariela, por todo, por la operación. Buenísimo. Recuerden, tomen un libro esta noche, una página, 2 páginas, un cuento entero, una novela entera. No hay ningún problema. Ahí está esperándonos siempre una historia, como decía Mariano, para hacernos recorrer o pasar un lindo viaje. Y siempre alejado un poquito de las pantallas de los celulares que tanto nos pican un poco la cabeza. Los espero el próximo lunes a las 20 en el Abanico. Nos vamos con Manu Chao, si me das a elegir.